Profesor, compañeros, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, a mi grupo y yo les ha tocado exponer sobre la contaminación en lagos, ríos y su recuperación. ¿Qué es la contaminación del agua? Según el Ministerio del Ambiente, nos dice que la contaminación del agua es la acumulación de sustancias tóxicas y derrames de fluidos en un sistema hídrico, alterando la calidad del agua. También nos dice que las sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos caracterizan de dónde viene esta agua contaminada, ya sea de fuentes industriales o de fuentes domésticas o también puede ser de residuos hospitalarios. Tipos de contaminación. Los vamos a definir en tres. La contaminación de aguas superficiales, las de aguas residuales y basuras domésticas y fuentes industriales. Polución de aguas superficiales. Son los primeros en sentir el impacto del contaminante, ya que hay en la atmósfera partículas que tienen alto peso molecular y son susceptibles a sedimentar en estos cuerpos acuíferos. También tenemos aguas residuales y basuras domésticas. Es un problema de carácter colectivo, ya que influye las personas mismas, ya que el consumo hídrico urbano es de 400 litros por persona. También tenemos fuentes industriales que afectan la calidad del agua en cantidades extremas, ya que en una industria de metal para fundir una tonelada de acero se necesitan 5 toneladas de agua para su refrigeración y que esta agua que es de alta temperatura va a ser emitida a un cuerpo acuífero, alterando su composición tanto en los parámetros físicos como sería la temperatura, que a mayor temperatura el oxígeno es menor y tomando características de que va a haber reacciones químicas y se van a acelerar las reacciones químicas y bioquímicas. Con la exposición, ahora hablaremos de la contaminación de ríos. Bueno, ¿qué viene en sí a ser un río netamente? Un río es un curso de agua que se mantiene en constante movimiento, es decir, no se mantiene estancado. Y este que se conecta con otros cuerpos mucho más grandes, puede ser un lago, un mar, un océano o un río mucho más caudaloso. Y que también al final estos desembocan estos mismos, los que son de menor caudal o de menor capacidad. La contaminación de un río netamente viene de ya desde mucho más antes, que en la actualidad ya es una problemática medioambiental a veces por los olores que se emana o los desechos que están cerca de estos. Bueno, y uno de los causantes es el aumento o la migración de personas que se han establecido cerca a las riberas de estos mismos, es decir, las riberas de los ríos. Añadido a esto están las industrias, que son las que también botan sus restos hacia los cuerpos, que son los ríos. Dentro de estos contaminantes tenemos lo que es residuos sólidos, aguas residuales, microorganismos y netamente los desechos de las industrias. Dentro de estos contaminantes existen tipos. Dentro de ellos tenemos los agentes patógenos, que son entidades biológicas, bacterias, virus, parásitos u otros organismos, los cuales hacen que con el pasar del tiempo hace que ocasionen enfermedades desde lo más grave hasta la más severa en los humanos, o netamente también dentro de los organismos que viven dentro de este agua. También tenemos compuestos químicos orgánicos, que son sustancias químicas con componentes de carbono, pueden ser los combustibles como el petróleo, la gasolina o los mismos hechos, el derivado que son los plásticos. Los desechos orgánicos es otro contaminante también. Dentro de son es un conjunto, ¿no? En sí de residuos orgánicos que son los aceites, grasas, proteínas y otros que conforman este grupo. Dentro de ello también tenemos las sustancias químicas inorgánicas. Se trata de ácidos, sales o metales tóxicos como el mercurio y el plomo. Esto netamente por la emanación de los yacimientos mineros ilegales o informales, que son los principales contaminadores con estos metales pesados, que se mencionó. Dentro de ello también tenemos sedimentos o materias suspendidas, los cuales hacen que eviten que se genere la fotosíntesis y afectan seriamente a muchos componentes como el oxígeno que debería de contener este.
es como el oxígeno que debería de contener un río. Aparte de ello que también generan la turbidez de estos y dificultan el paso de, de la luz, ¿no? Del sol. Dentro de las consecuencias de la contaminación de ríos encontramos daños a los ecosistemas, es decir, afección a lo que es la flora y la fauna. Puede hacer que una cierta especie desaparezca paulatinamente, tanto parcial como a su totalidad, y ya no existir más. También existe el desbalance de los ciclos biológicos. Pone también en riesgo las actividades humanas, como es decir, el poder ingresar a un río, bañarse, hacer el uso de este agua, ¿no? Como también para lo que es el recurso de la agricultura. También dentro de esto tenemos el déficit del acceso al agua potable. ¿Qué quiere decir con esto? Que una parte del río que está contaminado, o bueno, en otra parte que no sería contaminada, se desvía una parte para hacerle un tratamiento para que sea agua potable. Pero en el caso cuando es desviado de una parte del río que está con ciertos contaminantes, hace que su tratamiento sea mucho más costoso y tenga ciertos trabas que digamos hacia su tratamiento, y eso hace que el agua no sea tan accesible para todos. Dentro de ello también tenemos las enfermedades que estos nos pueden producir, como ya hice mención más anterior. Pueden ser desde lo más grave hasta una infección severa intestinal o gastrointestinal, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos evitar la contaminación de los ríos? Teniendo cuidado en lo que botamos en nuestros sumideros, desagües, o el mismo hecho de también de saber, ¿no?, clasificar nuestros residuos sólidos. Evitando también botar pinturas, combustibles o sustancias que tengan carbono en su composición, ¿no? O también los pesticidas que a veces por accidente los botamos y se contaminan. Dentro de ello también tenemos la impartición de una educación hacia los jóvenes o niños, ¿no? Para que así saber qué cosas debemos de saber clasificar, reusar, y en los cuales también hay otros que se pueden ir, ¿no?, al desecho y que no generan tanto problema hacia un río. También tenemos la legislación adecuada de las empresas que emanan sus desechos hacia los ríos. Y también imponer, ¿no?, una sanción a estas empresas que no cumplan con estos establecimientos o las reglas de los parámetros que deben de cumplir para no tener un río tan contaminado. Contaminación de lagos. Para hablar sobre este tema debemos de saber qué es un lago. Un lago es un cuerpo de agua generalmente dulce de una extensión considerable que se encuentra separado del mar y que no tiene conexión con él. Los lagos son una atracción turística, ya sea por su extensión o también por una especie de historia y leyenda que se ha tejido en torno a la existencia. Si hablamos de lagos conocidos, tenemos millones en el mundo. Por ello, en este trabajo escogimos 3. El primero es el lago Titicaca, es uno de los más visitados, se encuentra en nuestro territorio Perú, pero por ello no deja de ser contaminado. El segundo es el lago Tritán, Guatemala, y el tercero es el lago Carachay, que se encuentra al lado de una central nuclear, que es considerado el lago más contaminado del mundo. Nos damos cuenta que debido a la mala actividad humana, estos espejos de agua del mundo están en riesgo de acabar severamente contaminados, ya que son usados como vertederos. Ahí acaban los desechos sólidos, desechos industriales, fertilizantes, y hasta es usado como depósito nuclear. La contaminación hídrica en lagos, ríos o cualquier cuerpo de agua se da cuando la calidad de las aguas queda comprometida por la presencia de agentes de diverso origen que la desequilibran, haciéndola no apta para el consumo y por ende dificultando la vida en ella. Tipos de contaminantes en el agua. Tenemos nutrientes vegetales inorgánicos, que son los nitratos y fosfatos, que son sustancias solubles en el agua que las plantas necesitan para crecer. Pero ¿qué pasa cuando esto es excesivo? Pues inducen el crecimiento desmesurado de algas y otros organismos, provocando la eutrofización. Microorganismos patógenos. Microorganismos como bacterias, virus, protozoos y otros organismos microscópicos transmiten enfermedades como el cólera, tifus, gastroenteritis, diversas y hepatitis. Cabe resaltar que las bacterias y virus son encontrados mayormente en aguas superficiales. Contaminación por desechos orgánicos. Los desechos orgánicos son el conjunto de desechos biológicos, material orgánico,
producido por los seres humanos, el ganado, entre otros. Incluyen heces, vegetales y restos animales, que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas. Pero ¿qué pasa cuando estos desechos orgánicos son generados excesivamente? Pues también crece la proliferación de bacterias que agotan el oxígeno en el cuerpo de agua, haciendo que los demás seres vivos no tengan ello. Bueno, sedimentos y materiales en suspensión. Es uno de los contaminantes más comunes en lagos, ríos, arroyos, embalses, entre otros. Son materiales como la arcilla, el limo y la arena, que si nos damos cuenta son partículas arrancadas del suelo y arrastradas por las aguas por factores internos. Junto con otros materiales que hay en suspensión en las aguas, estos terminan siendo masa total, provocando la turbidez en el agua, dificultando la vida de algunos organismos. Contaminación por compuestos inorgánicos. Muchas moléculas inorgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, disolventes, detergentes, que si nos damos cuenta usamos en nuestra vida diaria, acaban en el agua y permanecen en algunos casos largos periodos de tiempo. Al ser productos fabricados por el hombre, tienen estructuras moleculares complejas y difíciles de degradar, convirtiéndose en una degradación. Sustancias químicas inorgánicas. Ácidos, sales y metales tóxicos como el mercurio, el plomo, están en cantidades altas, pueden causar graves daños a los seres vivos. Sustancias radioactivas. Se debe principalmente a fugas o accidentes en plantas nucleares o plantas de energía nuclear, o bien por el desecho intencionado de residuos radioactivos. Un ejemplo de este tipo de contaminaciones vendría a ser la contaminación del lago Titicaca. El lago Titicaca, de alrededor 4.000 metros de altitud, está en la frontera entre Bolivia y Perú. Es el lago más alto del mundo y por ello importante. Más de 20 ríos desembocan en el lago Titicaca. Con ello la basura doméstica, los desperdicios de hospitales, de negocios provenientes en su mayoría de Juliaca. Hospitales cercanos lo usan para deshacerse de agujas hipodérmicas y gases, mientras que los restaurantes vierten aceite quemado en bolsas. Sin embargo, la mayor contaminación es provocada por mineras de oro ilegales, como es la minería de la cuenca del río Suches, que termina desembocando en el lago Titicaca, y también legales. La contaminación del lago Atlitán. El lago Atlitán se encuentra en un cráter volcánico en el sureste de Guatemala. Es un sitio concurrido ya por las colinas verdes y antiguas aldeas mayas que los atraen. Pero la contaminación está poniendo en peligro esta maravilla natural. Este lago de Guatemala está contaminado por desechos y residuos que se arrojan directamente e indirectamente en sus aguas, como si se tratase de un vertedero. Según estudios de diferentes organizaciones privadas y públicas, las aguas residuales son la principal causa de contaminación de este lago. Contaminación del lago Karachay, ubicado en la actual Rusia, cerca de la cordillera de Urales, poco visitada por la extremada contaminación. Distintos sitios web que visitamos le identifican al lago como aquel que pase una hora seguida en la orilla de este lago se acabará muriendo, ya que los niveles de radioactividad en la orilla del lago Karachay superan en 200.000 veces los valores considerables normales. Este problema empezó en la década de los 60 cuando los niveles del lago empezaron a bajar de un modo considerable. Consecuencias de la contaminación de agua en lagos. Tenemos la alteración de los ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad, la eutrofización, enfermedades tanto en animales, plantas como en seres humanos. En el caso de animales y humanos puede ser por ingesta directa o ingesta indirecta. Y uno más severo, que es la mortandad elevada en países donde no hay medios de depuración de las aguas. ¿Cómo evitar la contaminación de agua en países donde no hay medios de depuración de las aguas? ¿Cómo evitar la contaminación de agua en lagos? Las posibles soluciones de la contaminación de agua de ríos y lagos podrían ser sanciones a quienes no cumplan legislación medioambiental, a sanciones a las industrias que infrinjan la ley de los residuos y vertidos, un control periódico a las industrias con vertidos en masas de agua, controles en los cultivos, prohibición de usos de ciertos productos químicos que acabarán en una corriente de agua. Y por último, una conciencia a los jóvenes y sobre todo a los más pequeños, teniendo una responsabilidad individual y haciendo
del medio ambiente. Tratamientos. Tenemos 4 tratamientos. La ultrafiltración, que es un proceso de separación físico-químico que emplea membranas. Es un proceso en el cual intervienen muchas membranas. Es decir, que mientras más el nivel sea mayor, las membranas van a tener un nivel de permeabilidad menor. También tenemos el tratamiento de oxidación. La oxidación es un mecanismo de remoción prometedora, especialmente cuando se emplea cloro u ozono. También tenemos el tratamiento con membranas. Se preguntarán, tal vez es igual que la ultrafiltración, pero no. En ese tratamiento con membranas se le aplica el lodo activado, que este va a degradar los microorganismos que hay dentro de un agua contaminada. Entonces, también tenemos la nanofiltración con membranas. Este es similar a la ósmosis inversa, pero su rendimiento nos dice que va a consumir mayor energía, por lo cual tiene una desventaja con la ósmosis inversa. También vamos a hablar más a fondo luego la autodepuración en ríos, que es como un tratamiento natural de río, ya que gracias a su movimiento se va a oxigenar, aumentando la cantidad de oxígeno disuelto dentro de este cuerpo acuífero. ¿Qué es la eutrofización? Este comienza cuando el agua recibe un vertido de nutrientes como desechos agrícolas o forestales, lo cual hace que favorezca el crecimiento excesivo de materia orgánica, provocando el crecimiento acelerado de algas, cianobacterias y plantas verdes, que cubren la superficie del agua y evita la luz solar que llega a las capas inferiores. Además, este es considerado como una contaminación química de aguas y las principales que causan la eutrofización es el nitrógeno y el fósforo. Etapas de la eutrofización. La primera etapa es oligotrófica. La oligotrófica es el estado normal y saludable del ecosistema. El agua tiene transparencia considerable y hay abundancia de animales que respiran filtrado del oxígeno del agua. El aporte de nutrientes. El aporte de nutrientes provoca el crecimiento excesivo de plantas y algas. Al tratarse de las algas tróficas, dan al agua un color verdoso que impide el paso de la luz con la muerte del fitoplancton. Ahora, la vegetación. Por debajo del nuevo umbral trófico, la sustancia orgánica muerta del fondo es descompuesta por bacterias. La ausencia de oxígeno hace que los moluscos, peces y crustáceos mueran o escapen a zonas no afectadas. Tenemos también lo que es la demanda química y biológica de oxígeno. Expresan la cantidad de oxígeno que es necesario consumir para que el ecosistema consuma una cantidad determinada de contaminantes inorgánicos u orgánicos. Ambos son empleados como indicadores de procesos de control de agua o de calidad de agua y están expresadas en unidades de miligramos de oxígeno consumido por litro. También tenemos las causas de eutrofización, que es la agricultura, la ganadería, los residuos urbanos, la actividad industrial y la contaminación atmosférica. Pues la ganadería da debido al uso de fertilizantes. Fundamentalmente, pues estos acaban en las aguas superficiales o subterráneas por exfoliación, como en los ríos, lagos y mares. En la ganadería, el exceso de excremento de los animales son ricos en nutrientes, sobre todo en los de carácter nitrogenado. Por ello hay una contribución. De modo similar, en la ganadería, los residuos urbanos como el uso de detergentes como fosfatos, que son uno de los nutrientes que pueden originar la eutrofización, también ayuda a la contribución. En el caso de la industria se puede producir vertido tanto en los productos nitrogenados como fosfatados, en otros muchos tóxicos que pueden ser originados por la eutrofización. La contaminación atmosférica, en concreto la producción de óxidos de nitrógeno y azufre que reaccionan en la atmósfera
y producen lo que es la lluvia ácida, aumenta la lixiviación y el elevado de nutrientes del suelo. Bien, tenemos lo que también son efectos y consecuencias de la eutrofización. Uno es la desaparición de la vida en el ecosistema, la cual es la disminución de la biodiversidad, disminución de la producción de alimentos. Pues esto vendría a ser lo que es la pesca, ya que estos son los primeros afectados en caso de ríos y mares. Los gases tóxicos. Los gases tóxicos es la actividad de bacterias anaerobias que producen gases tóxicos como sulfuro de hidrógeno, causando grandes mortalidades en los organismos acuáticos. Ahora, el olor. De estas aguas pueden ocasionar pérdidas económicas, como también problemas respiratorios y consecuencias sanitarias. El sabor también puede ser alterado. Otro es el nitrógeno, pues este nitrógeno también es tóxico, especialmente para los bebés. De hecho, hay un límite para los productos de nitrógeno oxidado, el cual es de 50 miligramos sobre litros. La desecación. La desecación de lagos por el depósito durante largas temporadas de sedimentos respecto a la materia orgánica sobre los crecimientos de la vegetación, transformando a las lagunas como pantanos o pradera o bosques. Ahora, también está el crecimiento de bacterias como el Clostridium volátil, que produce toxinas letales para los pájaros y mamíferos. ¿Cómo podemos evitar esta eutrofización o qué es lo que se puede hacer? Uno puede ser controlar los vertidos de los residuos urbanos e industriales en las aguas. Otro puede ser educación en este tipo de situaciones. Una población concientizada puede ayudar a la gestión. Otra también puede ser implementar tecnologías nuevas y capaces de evitar el vertido de sustancias peligrosas, como por ejemplo los detergentes sin fósforo. Y como último punto tenemos la introducción de modificaciones en las técnicas de cultivo, de modo que necesite emplear menos fertilizantes y pesticidas. La autodepuración es un proceso que tiene lugar en aguas naturales y consiste en una serie de mecanismos de sedimentación de las partículas. Esta, mediante procesos físico, químico y biológicos, van a degradar la materia orgánica en materia inorgánica. Y esto va a servir de ayuda, ya que estos nutrientes van a ser absorbidos por las algas y gracias a esto va a aumentar su actividad fotosintética y también la cantidad de oxígeno. Con ello se eliminará todo material extraño del agua y se restablecerá a su forma natural. Como bien sabemos, depurar aguas residuales o contaminadas consiste en, ya sea de forma natural o de forma tecnológica, devolver a su estado natural. Fases y procesos de la autodepuración. Existen 4 fases de la depuración y esta sería la zona de degradación, o también llamada polisaprobia. Desaparecen todas formas de vida delicadas como peces, algas y aparecen otras. Su aspecto del agua va a ser de color sucio y disminuye el contenido de oxígeno y va a aumentar el DBO. En la zona de descomposición activa aparecen aguas sucias y espumosas y malolientes. Esto se debe a la degradación de la materia orgánica debido a gracias a los organismos anaeróbicos. La zona de recuperación o mesosaprobia, la materia orgánica ha sido eliminada y la concentración de oxígeno va a aumentar en esta, así que va a aparecer todo lo que va a ser la vegetación y también organismos aeróbicos. Las aguas se vuelven más claras, las aguas se van a volver más claras y todo esto a este cambio, ¿no?, en el proceso. La zona de aguas limpias es el último proceso o fase, o también llamada oligosaprobia. Estas van a ser las características físico-químicas que tenía el agua a un principio, o sea, el agua limpia, con cantidad de oxígeno,
con materia orgánica y también con lo que va a ser algas y peces, ¿no? Los sistemas de depuración son dos: un sistema de depuración natural o blanda y un sistema de depuración tecnológica o dura. El sistema de depuración natural o blanda, los sistemas de depuración natural se basan en la producción de procesos y autodepuración bajo condiciones especiales. Todo esto va a ser de forma natural y también son en lugares que tienen pocos recursos económicos. Con estos, por decir, vamos a autodepurar con lo que van a ser plantas, todo de forma natural. Estas plantas van a poder absorber lo que va a ser todo el contaminante de este agua, ¿no? Sistemas de depuración tecnológica o dura. Acá ya se va a utilizar lo que va a ser distintos procesos. La depuración tecnológica se realiza por medio de un conjunto de mecanismos existentes en las estaciones depuradoras de aguas residuales. Todo esto va a ser también mediante procesos físico, químico y biológicos, los cuales van a ayudar a eliminar cualquier contaminante que se encuentre en esta fuente de agua. En conclusión, podemos decir que la contaminación del agua es un problema que se da por abastecimiento de nuestras necesidades fisiológicas, las cuales son consumo para bañarnos, en fin, este problema es global. También podemos decir que los procesos de remediación, los procesos de tratamiento determinan la calidad del agua que vamos a consumir en un futuro. Si no tenemos una buena calidad de agua, si consumimos cualquier agua, digamos, podemos morir infectados, o sea, podemos contraer enfermedades por estos microorganismos, ya sean por algas verde azuladas, Escherichia coli y otros microorganismos que causan enfermedades como la diarrea, la fiebre tifoidea, etc.